Buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión venimos a presentarles nuestra maqueta y exposición sobre el tema célula eucarionte. Espero disfruten nuestro trabajo. Todo esto lo realizamos dentro de la materia de microbiología, a cargo del profesor, el doctor en ciencias Balam Ruiz Ruiz, dentro del eje temático número 3, anatomía de células procariontes y eucariontes, incluido el tema 3.2, célula eucarionte. Nosotros somos el equipo número 1, el cual se encuentra conformado por Rocío Celis, José Hernández, Daniel Valdés, Diego Valencia y su servidor Yair Ceseña. Iniciando con el tema, yo les vengo a hablar sobre las diferencias que existen entre la célula procarionte y la célula eucarionte. Como podemos ver en la tabla, la primera diferencia y la más notable que se puede destacar es el hecho de que la célula procarionte no cuenta con un núcleo definido, de ahí es que se deriva su nombre. En su lugar cuenta con un nucleolo, que es donde se albergaría el material genético o DNA. En el caso de la célula eucarionte, sí contamos con un núcleo definido, el cual se encuentra posicionado en el centro de la célula. Otra diferencia es el que las células procarionte no tienen organelas membranosas, mientras que la célula eucarionte sí cuenta con ellas. Esto ha permitido diferir en el hecho de que la célula procarionte se considere más primitiva que la eucarionte. Otra diferencia a destacar también es el hecho de que la célula procarionte cuenta con una cápsula, la cual va a rodear a toda la célula y le permite rigidez y también cierta protección. En el caso de la célula eucarionte no contamos con ella. Otra diferencia es en la pared celular. La célula procarionte cuenta con una pared celular compuesta principalmente por péptidoglucano. En el caso de la célula eucarionte animal, que sería la de los seres humanos, los animales, etc., no contamos con ella. Pero si hablamos de la pared celular, en el caso de las células eucariontes vegetales, aquí sí existe y está compuesta principalmente por celulosa. Otra diferencia que podemos destacar es en la manera en cómo estas se reproducen o se dividen. En el caso de la célula procarionte se realiza una división de forma asexual, es decir, de una bacteria surgen dos bacterias que serán completamente idénticas a la primera. No habrá ningún tipo de intercambio genético. En el caso de la célula eucarionte se puede dividir por dos procesos, por mitosis, es decir, que de una célula salgan dos células, o por meiosis, es decir, de una célula surgen cuatro que tienen material genético diferente. Finalmente, podemos agregar el hecho de que en el caso de la división tomemos en cuenta los cromosomas. En el caso de la célula procarionte solamente contamos con un tipo de cromosoma. Este va a ser un cromosoma cíclico donde se va a albergar el material genético. En el caso de la célula eucarionte, vamos a dividirla en dos tipos. Las células sexuales, como los espermatozoides y los óvulos en el ser humano, cuentan solamente con 23 cromosomas, llamándose células sexuales. En el caso de las demás células que conforman a nuestro organismo, como neuronas, estas cuentan con 46 cromosomas y se les denomina células somáticas. Otra diferencia muy destacable es la manera en cómo se encuentran posicionadas en la naturaleza. La célula procarionte fácilmente puede estar posicionada de manera unicelular, es decir, una sola que se encuentre albergada de los demás. En el caso de las células eucariontes, estas se unen para formar tejidos y órganos, siendo que se genera una pluricelularidad de ellas. Ya como última diferencia entre ambas, podemos destacar que la célula procarionte es de un menor tamaño y, como ya había mencionado, más primitiva, ya que fue de las primeras células que se descubrieron en nuestro planeta. Al contrario de la célula eucarionte, que es de mayor tamaño y también mayor compleja, porque tiene más características que una célula procarionte, como lo puede ser los organelas membranosas y también los demás procesos que realiza, como la división, el número de cromosomas, etc. Avanzando con nuestro tema, ahora vamos a entrar de lleno en lo que sería el origen de la célula eucarionte. ¿Cómo fue que ésta logró desarrollarse
o cómo fue que surgió dentro de nuestro planeta. Hay muchas teorías en las cuales se quiere explicar cuál fue la causa o cómo fue que estas surgieron, pero la teoría que más se ha estudiado y la cual muchos científicos cercioran de que potencialmente podría ser correcta es la teoría endosimbiótica, la cual fue propuesta por Lynn Margulis, la persona que pueden ver en la imagen. Ella lo que proponía es que la similitud que existe entre el cloroplasto y mitocondria con una célula procarionte daba a entender que fue a partir de una célula procarionte, una bacteria, que se pudo generar una simbiosis, es decir, un tipo de unión entre célula procarionte y eucarionte para dar paso a esta célula eucarionte. En cuestiones de esta teoría y cómo es que está fundamentada, lo que se explica es que potencialmente una célula procarionte ancestral pierde su pared celular. Esto le proporcionó la capacidad de poder nutrirse a partir de fagocitar otras bacterias, es decir, que cuando pierde la pared celular le concibió esta facilidad para poder fagocitar otras bacterias y así generarle mayor nutrición. Esto generó también que con el paso del tiempo la evolución fuera sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ambiente en el cual se desarrollaba el planeta en ciertos aspectos cambió a uno aeróbico, es decir, con presencia de oxígeno. Por lo tanto, se explica también que estas bacterias que podían fagocitar otras, al momento de que se cambió la composición a una aeróbica, fagocitaron bacterias de este tipo, generando que se forme así la mitocondria. Entonces, fue a partir de una célula procarionte que se pudo generar la célula eucarionte. Otra cosa también muy interesante dentro de la teoría endosimbiótica es que se expresa que los cilios y flagelos presentes en la célula eucarionte pudieron haberse generado también por una simbiosis entre una procarionte y una eucarionte. Más específicamente, hay un tipo de bacteria el cual se llama espiroquetas, las cuales asemejan mucho su forma con los cilios y flagelos. Por lo tanto, lo que esta teoría nos indica es que en algún punto de la historia las espiroquetas se unieron a la superficie de una célula eucarionte, generando así esta simbiosis en la cual ambas convivían para poder sobrevivir. Por lo tanto, ya con el paso del tiempo, con el paso de la evolución, se fueron generando que se formara una sola célula. De aquí es donde surge esta teoría endosimbiótica, es decir, dos células diferentes conviviendo juntas para poder sobrevivir. Pasamos ahora a las generalidades de la célula eucarionte. Como pueden ver en la pantalla, destacamos 6 generalidades de este tipo de célula, las cuales consideramos importantes y que deben de ser destacables. La primera de ellas es la clasificación. Muchos ya conocemos la célula eucarionte animal, la cual es en la que nos estaremos enfocando más profundamente en este trabajo. Más sin embargo, también podemos destacar la eucarionte vegetal, es decir, la que conforma a las plantas. También las protistas, que son organismos que no entran en ningún tipo de los reinos ya mencionados, por lo tanto se les formó uno solo para ellos, siendo protistas específicamente. Y finalmente tenemos los hongos. Estos también son parte de la familia de eucariontes, ya que cuentan con un núcleo definido. Tanto las plantas, animales, protistas como hongos tienen la característica de que cuentan con un núcleo definido, lo cual nos lleva al punto número 2. La célula eucarionte, dado su nombre, nos define que tiene un núcleo definido. Dentro de este núcleo es donde se va a contener el material genético o DNA en forma de cromosomas. La cantidad de ellos las hablaremos más adelante. En el punto número 3 tenemos los organelas membranosas. El hecho de que dentro de nuestra célula se presenten membranas y específicamente en este punto en los organelos
nos va a permitir que se tenga un mejor desarrollo bioquímico y fisiológico dentro de la célula, ya que estas membranas le conciernen ciertas capacidades, como lo puede ser, por ejemplo, la membrana plasmática, permite una mejor rigidez de la célula y también una permeabilidad. También, por ejemplo, la membrana del núcleo, la cual le da esa estructura que conocemos redonda. Por lo tanto, las membranas han permitido que muchas capacidades de la célula puedan desarrollarse y continúen haciéndolo con el paso del tiempo. En el punto número 4 tenemos forma no definida. Esto es algo muy curioso, ya que desde que estamos en clases de secundaria, primaria, cuando nos enseñan sobre cómo estamos conformados nosotros, los seres humanos, nos han explicado que la célula eucarionte animal era redonda y que los organelos que tenían eran justamente esos y no había muchas variaciones. Más sin embargo, conforme pasó el tiempo y uno crece y conoce más sobre este tema, se da cuenta que la célula eucarionte animal, más específicamente la que nos conforma a nosotros, no está estructurada de la misma forma para todas las partes del cuerpo. Su forma va a variar dependiendo de la necesidad que tenga esta célula para poder desarrollar su función biológica. Tomemos en cuenta la neurona. La neurona, como bien sabemos, tiene esta forma con ramas, como si asemejara a un árbol, y tiene el axón, el cual permite que el impulso eléctrico pueda ser desplazado. Esta forma es la que permite que se dé un mejor desarrollo del sistema nervioso. Si nos vamos a las células epiteliales, tomamos en cuenta, por ejemplo, las de la piel, el órgano más grande del cuerpo. Estas células se encuentran aplanadas y muy compactas para poder generar que la piel vaya desarrollándose y vaya subiendo para que se regenere este tejido. Otro ejemplo, podemos mencionar a los eritrocitos, las cuales son las células presentes en nuestro sistema circulatorio, las cuales transportan oxígeno y dióxido de carbono. Lo particular de este tipo de células es que no tienen núcleo, son huecas, cóncavas podríamos decirlo. Esta forma les permite transportar lo que ya mencioné, oxígeno y dióxido de carbono, y también les transfiere esta elasticidad para poder traspasar capilares muy diminutos. Entonces, las células que van a estar presentes en todo nuestro organismo van a tener diferente morfología. Esta va a ser adaptable dependiendo de la necesidad que tenga esta célula para poder desarrollar su función biológica. Otra cosa que podemos destacar dentro de estos aspectos es el hecho de que no todas las células van a contar con la misma cantidad de organelas. Eso también va a depender de la necesidad que tenga la célula. Podemos tomar en cuenta otra vez a la neurona. Esta va a contar con muchas mitocondrias, ya que su trabajo requiere de mucho ATP para poder generar energía y realizar la sinapsis. Entonces, todo va a depender de qué necesidad tenga esa célula para poder que se desarrolle su morfología y también la cantidad de organelas que va a contener. Pasando con el siguiente punto, el número 5, tenemos división celular. La división celular en células eucariontes se puede dar por dos tipos, por mitosis y por meiosis. En el caso de la mitosis, esta, como ya mencioné en diapositivas pasadas, es la que se va a dar por las células somáticas del cuerpo. La mitosis, su proceso a grandes rasgos es que de una célula madre se generan dos células hijas que tendrán la misma cantidad de ADN de cromosomas y será idéntica a la primera. Este tipo de división se realiza, como ya mencioné, en todas las células del cuerpo que no son las sexuales. Pasamos ahora a la meiosis. Esta es la que se hace a partir de células sexuales, como ya mencioné, óvulos y espermatozoides. En estas, de una célula madre surgen 4 células hijas que tendrán la mitad de la cantidad de cromosomas, es decir, 23, y además de que serán diferentes, ya que habrá una recombinación genética en el proceso de este tipo de división. Y ya finalmente, hablando de cromosomas, tenemos el punto número 6, la diferencia de cantidades. En el caso de las células sexuales, van a contener solamente 23 cromosomas,
ya que cuando se haga la fecundación, un óvulo y un espermatozoide se van a unir y esto va a dar a que se sumen sus cromosomas obteniendo los 46. Esto nos lleva al otro tipo de células, las somáticas, las cuales solamente tienen 46 cromosomas, las cuales serían las que nos conforman a todo el cuerpo, como ya mencioné anteriormente. Y a grandes rasgos, estas serían las generalidades que podemos destacar de la célula eucarionte y que la hacen muy especial y única para su estudio. Como sabemos, la célula eucariota está conformada por lo que es una membrana celular, que viene siendo una bicapa lipídica que delimita toda la célula. Es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas, que rodean, limitan la forma y contribuyen al equilibrio entre el interior y el exterior de la célula. También regula lo que es la entrada y salida de sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Está compuesta por dos láminas que sirven de contenedor para el citosol y los distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga lo que es una protección mecánica. Su principal característica viene siendo la permeabilidad selectiva, que permite seleccionar las moléculas que deben de entrar y salir de la célula. También, pues, de esta forma mantiene estable lo que es el medio intracelular, regulando lo que es el paso de agua, iones y metabolitos, que a la vez mantienen lo que es el potencial electroquímico. Esta membrana es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. Sus principales funciones vienen siendo que delimita y protege las células. También es una barrera selectivamente permeable, pues ya que impide el intercambio de materiales de un lado a otro. También permite el paso o transporte de solutos de un lado a otro de la célula, pues regula lo que es el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula, siendo lo que es un gradiente de concentración. También poseen receptores químicos que se combinan con moléculas específicas que permiten a la membrana recibir señales y responder de manera específica. También permite a la célula dividir en secciones los distintos organulos y así proteger lo que son las reacciones químicas que ocurren en cada uno. También transporta sustancias de un lugar de la membrana a otro. Percibe y reacciona ante estímulos provocados por sustancias externas. También mide lo que son las interacciones que ocurren entre células internas y externas. Como sabemos, el citoplasma pues es la parte del protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Esta consiste en una emulsión coloidal pues muy fina de aspecto granuloso. El citosol es una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. También pues es sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células. También se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa cercana a la membrana e implicada en el movimiento celular, que se denomina ectoplasma, y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma y donde se encuentra pues la mayoría de los organulos. El citoplasma se encuentra en las células procariotas así como en las eucariotas, y en él se encuentran varios nutrientes que logran atravesar lo que es la membrana plasmática, llegando de esta forma pues a los organulos de la célula. El citoplasma de las células eucariotas está subdividido por una red de membranas que viene siendo el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, que sirven pues como superficie de trabajo para muchas de las actividades bioquímicas que estos realizan. El citoesqueleto pues viene siendo una red de filamentos que da la forma a la célula, soporta la membrana plasmática, organiza sus estructuras internas e interviene en lo que es en el transporte, la movilidad y la división celular. Es una estructura interna que soporta la tensión y las fuerzas de compresión, manteniendo así lo que es la forma de la célula. Es literalmente pues el esqueleto de la célula y se ubica por toda la célula en el citoplasma. Dentro de sus funciones está la de fijar la membrana plasmática, el núcleo celular y todas las estructuras de la célula en su lugar, además de que proporciona también las pistas para el transporte de las vesículas de proteínas u de los organelos dentro de la célula. También es un componente esencial para lo que es la formación de estructuras especializadas
en las células eucariotas, como lo son los flagelos, los cilios y los centrosomas. Estas en las células procariotas no tienen un núcleo celular definido, ya que pues también tienen un citoesqueleto que mantiene la forma de la célula y pues ayuda a su división celular. Pero pues esto es de la célula procariota. En la célula eucariota, la estructura del citoesqueleto está conformada por 3 elementos, que vienen siendo los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Posteriormente, observaremos las partes del centro de la célula, las cuales son el núcleo y el nucleolo. El núcleo es probablemente la parte más evidente de la célula eucariota, ya que eucariota significa de núcleo verdadero. Esto quiere decir que se diferencia de la célula procariota, la cual no contiene un núcleo como tal. El núcleo almacena material genético en forma de cromosomas, que contienen ADN que determina nuestro genoma y por ende nuestro genotipo y nuestro fenotipo. El núcleo posee una membrana que lo separa del citoplasma. Esta membrana puede ser porosa, como se puede observar, tiene ciertos poros en la membrana. Estos poros sirven para que entren y salgan moléculas necesarias para el funcionamiento de la célula, como posteriormente observaremos en las funciones del nucleolo. El nucleolo es otra organela situada dentro del núcleo, pero a lo contrario de lo que se piensa, este no es el núcleo del núcleo. El nucleolo es más que nada una región específica que no contiene material genético, pero sin embargo es necesaria debido a que aquí se ensambla el ARN y los ribosomas para dar ARN ribosomal a la célula, mediante las moléculas que fueron introducidas por los poros. Estas, al salir al citoplasma, ayudan a la traducción de proteínas necesaria para continuar con el adecuado funcionamiento de la célula. Posteriormente, también hablaremos sobre centriolos. Los centriolos son organelas tubulares que van en par. Estos se encuentran en el citoplasma de las células animales, cerca de la membrana nuclear. Los centriolos ayudan a organizar la función del sistema esquelético de la célula, ya que determinan localizaciones del núcleo y entre otras organelas. Los centriolos, a su vez, se componen de organelas mucho más pequeñas llamadas microtúbulos. La importancia de estas olvidadas organelas cuando hablamos, ya que solamente recordamos las más grandes como los ribosomas o las mitocondrias, es que los centriolos ayudan a la división celular. Son fundamentales, ya que los centriolos viajan hacia los polos opuestos de la célula. En este momento es cuando los cromosomas se empiezan a condensar por mitosis. Los centriolos entonces ayudarán a formar el uso mitótico, que vienen siendo esas ramificaciones que hacen la célula para dividirse. Podemos hablar de que todas las organelas dentro de la célula son fundamentales para su adecuado funcionamiento. Sin embargo, al hablar de mitocondrias, nos podemos detener un poco, ya que son unos organismos más complejos. Las mitocondrias son estructuras pequeñas de la célula que se encuentran a través del citoplasma. Las mitocondrias son la central energética de la célula. A su vez, estas cuentan con un material genético que difiere mucho al del núcleo. Esto quiere decir que puede haber mutaciones en el gen de las mitocondrias, pero no en el gen del núcleo. Esto significa que puede haber enfermedades a pesar de que el núcleo esté totalmente en perfecto estado. Las mitocondrias contienen una membrana interna y una membrana externa que separa toda la organela del citoplasma y a su vez contienen material genético. La mitocondria es una organela pocamente estudiada, históricamente, ya que diversas fuentes nos indican que estas tienen cierto parecido con las células procariotas. Es decir, las células procariotas pudiesen hace miles de millones de años, cuando empezamos nuestra evolución como especie, haberse adaptado a la célula, ya que éstas le proporcionaban un medio adecuado para vivir y a su vez las mitocondrias proporcionaban la energía necesaria a la célula para funcionar de manera adecuada. Es decir, aquí había un tipo de relación simbiótica, pero sin embargo podemos decir que la mitocondria, sin lugar a dudas, al producir toda esa cantidad de energía, nos permite funcionar adecuadamente. Podemos decir también que la mitocondria contiene esta especie de pliegues que van alrededor de todo el organelo. Estos son un espacio intermembranoso que separa la membrana externa, la que la separa del citoplasma, y lo que viene siendo la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial contiene agua, iones, ribosomas propios que ayudan a sintetizar proteínas.
contienen ARN mitocondrial, metabolitos, enzimas y sustancias como el ATP y el ADP, que posteriormente saldrán a dar energía a la célula. A su vez, contiene ADN bicatenario que realizará una síntesis de proteínas específicas. Sin lugar a dudas, la mitocondria es una organela aparte de la célula. Los ribosomas. Los ribosomas son unos orgánulos globulares que se encuentran sin membrana constituidos por proteínas y se asocian a ácidos ribonucleicos ribosómicos procedentes del nucleolo. Todas las células, ya sean procariotas o sean eucariotas, tienen ribosomas, aunque los ribosomas eucarióticos son más grandes que los procarióticos. Y en la célula eucariótica, que es la que nos importa en el momento, se pueden encontrar libres en el citoplasma, aislados o unidos entre sí, como las polisomas o los poliribosomas, o unidos por una cadena de ARN mensajero que se está sintetizando simultáneamente. Y también se encuentran adheridos a la parte externa del retículo endoplasmático rugoso o en el lado citoplasmático de la membrana nuclear externa. También se encuentran libres en la matriz de las mitocondrias. Y el ribosoma está formado por dos subunidades principales, cada una con un coeficiente de sedimentación distinto, el cual se le mencionará como S. Las dos subunidades ribosomales se forman en el nucleolo, donde se unen dos de sus componentes principales, que es el agua, el ARN y las proteínas ribosomales. El ARN se sintetiza en el núcleo, mientras que las proteínas lo hacen en el citoplasma, y posteriormente se transportan estas al nucleolo. Las dos subunidades ribosomales salen en el citoplasma y a través de los poros nucleares, y es en el citoplasma donde se ensamblan para formar el ribosoma. Los ribosomas son organulos esféricos con una velocidad de sedimentación de 80S, que es en las células eucarióticas, y están constituidos por dos subunidades, como ya había dicho anteriormente, que es la subunidad menor, que se sedimenta a valores de 40S, y es la subunidad mayor, que se sedimenta a valores de 60S. Y las dos subunidades están separadas del citoplasma y solo se unen cuando se tienen que sintetizar proteínas. Los ribosomas intervienen en la síntesis de proteínas, como ya había dicho. Como primero el ARN se une a la subunidad menor del ribosoma y después a la subunidad mayor. Y esto comienza con la traducción del ARN mensajero. Y cuando se ha terminado la síntesis de la proteína, las dos subunidades se separan. Las moléculas de ARN mensajero son leídas por varios ribosomas a la vez, por lo que forman unas cadenas que reciben el nombre de poliribosomas o polisomas, como ya he mencionado. Y son abundantes en las células y tienen que sintetizar muchas proteínas, como las células pancreáticas o las enzimas digestivas, y tienen un alto número de ribosomas. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es el orgánulo más grande de muchas células eucariotas, y este está formado por tubos, túbulos y sacos o cisternas que se comunican formando una red continua desde la membrana nuclear que se extiende por todo el citoplasma de la célula. La parte interna del retículo endoplasmático se llama lumen o se le dice espacio luminar. La membrana del retículo endoplasmático tiene una estructura similar a la membrana plasmática, que aunque es algo muchísimo más delgada y tiene menos lípidos y tiene más proteínas que la membrana plasmática. Sus funciones y su composición se distinguen por dos tipos de retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas adheridos en sus membranas, en el lado del citosol, y los ribosomas están unidos por una subunidad mayor que las ayuda a unirse, y estas no se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Esta se comunica con la membrana nuclear y el retículo endoplasmático liso. Está formado por sacos grandes y cisternas aplanadas, y su función principal es la síntesis de proteína con los ribosomas fijados a su membrana. Y las proteínas sintetizadas pasan del retículo endoplasmático rugoso al retículo endoplasmático liso, y después de ahí pasarán al aparato de Golgi, y de ahí pasarán a los lisosomas, donde pasarán a la membrana plasmática o al exterior de la célula. Y en el recorrido por estos orgánulos, la molécula experimentará un procesado adicional. Y las proteínas sintetizadas y almacenadas por el retículo endoplasmático rugoso, antes de ser transportadas a otros orgánulos del citoplasmáticos, a la membrana plasmática o al exterior de la célula, deben ser glucosiladas para convertirse en glucoproteínas, y la glucosilación de las proteínas se produce en el lumen del retículo, mientras que las proteínas del citosol no suelen ser glucosiladas. El retículo endoplasmático liso.
El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas, por lo que su superficie es totalmente lisa, y está formado mayoritariamente por una red de túbulos que se unen al retículo endoplasmático rugoso, que se extiende a lo largo del citoplasma. Este se encarga de la síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos. En el lado citoplasmático de su membrana se sintetizan casi todos los lípidos constituyentes de las membranas, que es el colesterol, los fosfolípidos y los glucolípidos. También se sintetizan los ácidos grasos, que estos se sintetizan en el citosol y entran en la membrana por acción de una lipasa. Y en algunas células el retículo endoplasmático liso produce grandes cantidades de lípidos. Estos también ayudan a la contracción muscular, ya que en las células del tejido muscular estriado, el retículo endoplasmático liso libera calcio que activa la contracción muscular. Este también sirve para la detoxificación, ya que su membrana contiene enzimas desintoxicantes que degradan las sustancias liposolubles que resultan ser nocivas y que transforman en sustancias solubles que pueden ser excretadas por el organismo. La detoxificación se realiza principalmente en las células del hígado, los riñones, el intestino, la piel, y el retículo endoplasmático liso abunda en las células del hígado, donde contiene enzimas que desintoxican productos nocivos como el alcohol y otros subproductos del metabolismo. También sirven para la liberación de glucosa a partir del glucógeno. El glucógeno almacenado en el hígado se encuentra en forma de pequeños gránulos adheridos a las membranas del retículo endoplasmático liso, y cuando se necesita energía, el glucógeno se degrada obteniéndose glucosa. El retículo endoplasmático elimina el grupo fosfato y las moléculas de glucosa entran al retículo endoplasmático liso y se envían a la sangre a donde se requieran. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas, excepto en los glóbulos rojos, y este pertenece al sistema de endomembranas, que está formado por unas estructuras llamadas dictiosomas, que varían dependiendo del tipo de célula. Y estos dictiosomas se componen de unas 4 a 8 cisternas que son sáculos discoidales, que están aplanados rodeados de membrana, que se encuentran apilados unos sobre otros, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas provenientes del retículo endoplasmático rugoso. Esta funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso, y el material nuevo de las membranas se forma en cisternas del aparato de Golgi. Este sirve para varias cosas, entre estas están el transporte y la concentración de proteínas, que son formadas principalmente en el retículo endoplasmático. Las proteínas procedentes del retículo endoplasmático rugoso, que son englobadas en vesículas, se unen a la región cis del dictosoma. Aquí, si no están fosforiladas, se van a fosforilar. Las proteínas secretadas se van desplazando, pasando de una cisterna a otra, hasta que llegan a las cisternas situadas en la cara trans del dictosoma. También sirve para la glucosilación de lípidos y proteínas. Se completa la glucosilación que había comenzado en el retículo endoplasmático rugoso. En el aparato de Golgi se produce el ensamblaje de oligosacáridos a lípidos y proteínas para formar glucolípidos y glucoproteínas. Y también se fabrican los glucosaminoglucanos de la matriz extracelular de las células eucariotas, así como las pectinas. También sirve para la formación de membranas, que es cuando se expulsa al exterior del contenido las vesículas mediante la exocitosis, se unen a la membrana plasmática incrementando la superficie. También sirve para la formación de los lisosomas y para la concentración de sustancias como lo son los glúcidos y proteínas, que sirven para recolectar y transportar. Los lisosomas son organelos encargados en células eucariotas de manejar los desechos que son causados gracias a acciones digestivas de la misma célula. Estos lisosomas también pueden destruir virus y bacterias que llegan a invadir a la célula. Además de los lisosomas, está otro organelo de las eucariotas llamado la vacuola. Esto está específicamente en células eucariotas vegetales. Y esta vacuola se genera normalmente gracias a la unión de diversas vesículas membranosas de la misma célula eucariota. Esta vacuola tiene como función principal la de manejar los desechos, pero estos tratan de regular la cantidad también de agua dentro y fuera de la célula. ¿Esto por qué? Porque a la hora de deshacerse de residuos, también estos residuos pueden contener diversas cantidades de compuestos
diluidos en agua. Esta misma agua va a ser manipulada por la vacuola y esta va a ser la encargada de mantener este equilibrio dentro y fuera de la célula. También en las células eucariotas podemos encontrar algo llamado cilios y también el flagelo. Estos ayudan a que la función motora de la célula sea eficiente. Llegan a tener entre 0.25 micrómetros de diámetro los cilios y, como mencioné, gracias a estos las células se pueden trasladar de un lugar a otro. Y bueno, las células vegetales son eucariotas, pero tienen diversas características que las hacen diferentes de una célula eucariota animal. Por ejemplo, la pared celular. Esta protege y le da forma a la célula, además de darle una estructura distinta a la animal, ya que tiene celulosa. Además de esta pared que tienen las células vegetales, también están algunos orgánulos llamados cloroplastos, que van a ser los que le van a permitir realizar la fotosíntesis a la célula vegetal. Y, como mencioné, la vacuola, que es un centro de almacenaje principalmente de agua y es la que va a ayudar a regular la cantidad de esta, tanto dentro y fuera de la célula vegetal. Así como pueden ver en la imagen, podemos destacar los tres aspectos que anteriormente se mencionaron. En el caso de la pared celular, es la que se encuentra en tonalidad verde oscuro, la cual rodea a todas las células, que está compuesta principalmente por celulosa, pectina y lignina. En el caso de los cloroplastos, son los sacos que se encuentran alrededor de la célula, donde ese color verde característico pues está dado por la clorofila. Y ya la vacuola pues es la que se encuentra en mayor volumen en el centro de la célula, en un color verde más claro. Contiene principalmente agua para incrementar lo que pues es el tamaño de la célula. Finalmente llegamos a la conclusión de nuestra exposición. Lo que nosotros hicimos fue una tabla en la cual colocamos las organelas presentes en la célula eucarionte junto con la función que éstas realizan a muy grosso modo, para permitir que quede más claro cuál es la función que éstas destacan dentro de la célula. Iniciamos con la membrana plasmática. Esta es una bicapa fosfolipídica, la cual funciona como barrera selectiva que va a permitir tanto la entrada y salida de sustancias y iones que la célula va a requerir o necesita expulsar. También, como rodea toda la célula, le da rigidez y sobre todo adherencia cuando ésta se tiene que unir a otra célula, como en el caso de nosotros los seres humanos, que al ser pluricelulares deben de quedar unidas y compactas. Algo que podemos destacar de la membrana plasmática es que se encuentra rodeada por proteínas. Hay dos tipos de ellas: las proteínas periféricas, que se encuentran en la periferia, valga la redundancia, de la membrana, y las intramembranosas, las cuales van a atravesar a la membrana y funcionan como canales. Pasamos ahora a la matriz citoplasmática. Esta sería la sustancia viscosa que se encuentra dentro de la célula y va a sostener a los orgánulos y también al citoesqueleto. Otra función que tiene es que dentro de esta matriz se pueden desarrollar ciertos procesos metabólicos muy necesarios para la célula. Siguiendo con el citoesqueleto, estas van a ser estructuras que se van a encontrar presentes dentro de la célula, las cuales van a sostener a los orgánulos y también les van a permitir el movimiento celular cuando se requiera. Pasamos al retículo endoplasmático. Como ya sabemos, se puede dividir en dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso cuenta con ribosomas adheridos a él, va a realizar la síntesis y también el transporte de proteínas. Mientras que el retículo endoplasmático liso, es decir, sin ribosomas, realiza la función principalmente de síntesis de lípidos y el transporte de ellos. Más sin embargo, también podemos destacar que este realiza síntesis de hormonas. También, al ser lípidos lo que trabaja con, podemos destacar que ayuda mucho en la reparación de la membrana celular, ya que, como mencioné, está formada por una bicapa fosfolipídica. Otra de las funciones que tiene
es que ayuda a la desintoxicación de la célula cuando se tenga un proceso peligroso para ella. Pasamos a los ribosomas. Estos, a muy grosso modo, se encargan de la síntesis de proteínas. Pasamos al aparato de Golgi. Este lo que va a hacer es que va a secretar los materiales que provengan del retículo endoplasmático rugoso para poder empaquetarlos y distribuirlos. Principalmente serían las proteínas, las cuales realizan su proceso de plegamiento dentro del aparato de Golgi. Otra función que tiene es la de formar los lisosomas, que justamente son los que siguen. Los lisosomas se encargan de la digestión intracelular, es decir, de digerir todo desecho que se encuentre en la célula para poder que éste sea eliminado. Avanzando con nuestra tabla, tenemos ahora la mitocondria. Esta se encarga del proceso de respiración celular, es decir, la producción de ATP a partir del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria de electrones. En el caso del núcleo, su función es la de albergar el material genético en forma de cromosomas y también de llevar a cabo el control celular, es decir, es el cerebro de la célula. El nucleolo se encarga de la síntesis de RNA ribosomal, por lo tanto también la formación de ribosomas. En el caso de la vacuola, sus funciones son la de almacén temporal de cualquier tipo de sustancia o molécula que la célula requiera. También se encargan de la digestión y el balance de agua. En el caso de la célula eucarionte vegetal, la vacuola lleva una función más importante con respecto al almacén de agua, ya que esto le permite una mejor supervivencia, además de que la vacuola es la que abarca mayor volumen en la célula. En el caso de los cilios y flagelos, estos permiten movimiento celular, es decir, que le ayudan a desplazarse cuando lo requiera. Finalmente tenemos el cloroplasto y la pared celular, los cuales están presentes solamente en la célula eucarionte vegetal. En el caso del cloroplasto tenemos que se encarga de la fotosíntesis, es decir, utilización de la luz solar para generar el propio alimento de la planta y poder que ésta se nutra. Y ya en el caso de la pared celular, la función que tiene es la de conferirle fuerza y también forma a la célula para poder que no pierda esta rigidez que caracteriza a las plantas. Aquí les presentamos nuestras referencias. Esperemos que les haya gustado mucho nuestro trabajo y exposición. Muchas gracias por haberlo visto.